Me mando un buen pescado asado, ¿no es cierto? Hace, ¿cuánto? 2 años y algo, 3, cuando estábamos ahí en las tratativas de ponernos de novios, teníamos que hacer las presentaciones formales, teníamos que ir a hablar con el papá de la novia. Sí, es como que en eso fuimos muy tradicionales, o yo fui muy tradicional, y es como que fui a pedir la mano de la novia. Y entonces, ustedes saben que Ana es de Santa Fe, así que la idea era viajar, estar aquí el fin de semana y compartirle a los papás que no conocía al señor, al papá de Ana especialmente, y bueno, y a la familia, las intenciones que tenía para con su hija. Y entonces, bueno, uno está así como medio nervioso, más o menos de que va pensando en la mente de qué manera va armándose el discurso en la mente. Así que bueno, viajé ahí a Santa Fe, íbamos a tener una cena, y en esa cena poder compartir lo que Dios había puesto en nuestro corazón y pedir su permiso, su aprobación para ponernos de novios. Y entonces, uno ya con todos los nervios, cuando llegamos, ¿qué estaba cocinando el papá de Ana, Miguel? Estaba haciendo un terrible sábalo a la parrilla, ahí con todos los condimentos, una cosa espectacular, que vos mirabas la parrilla y decías, qué desperdicio, podría estar lleno de carne. ¿Qué pasa? Es que no era muy amante del pescado, digamos. Pero en Santa Fe el pescado es lo más, es como el asado de acá, o sea, también disfrutan sus buenos asados, pero el pescado es algo bien particular. Y ese pescado en particular no es que lo fue a comprar a la pescadería, ya vas al río y lo sacás del río. Entonces él se había ido al río, había comprado de unos pescadores que lo habían sacado ahí en el mismo momento, casi como que se estaba moviendo todavía en la parrilla, y estaba ahí preparándose. Y yo decía, pescado, qué bárbaro. Bueno, quiero decirles, fue el mejor pescado de mi vida, porque claro, nosotros decimos que acá en Buenos Aires comemos pescado y comemos una cosa congelada que no tiene sabor a nada, y decimos que es pescado. La verdad es que la primera vez que comí pescado fue allá, ese pescadito recién sacado del río, hecho en una parrilla con limoncito arriba y todas las especias, una cosa que a mí se me está haciendo agua a la boca. Decía, y disfrutamos ahí ese hermoso pescado, y tanto así, tan bueno estuvo, que bueno, me dijo que sí, y ahí nos comprometimos, nos pusimos de novio y después nos comprometimos. Ahora, hay cosas en la vida que uno disfruta. ¿Quién no disfruta un buen, no sé si te gusta el pescado, pero si no, capaz que es un buen asado a la parrilla o una buena comida de tu elección? Y hay esas cosas que uno, especialmente cuando son las 10:30, 11:30 de la mañana, vos vas diciendo, qué rico estaría para este mediodía una rica comida. ¿Qué puede tener de malo algo así? Bueno, vamos a ver que para el apóstol Pablo esto era algo malo. Y vamos a leer, si quieren acompañarme ahí, en la carta que le escribe a los Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿se acuerdan las 5 P? El mes pasado les presenté las 5 P que Pablo utilizó acá. Yo creo que Pablo usó esas 5 P porque él se llamaba Pablo, entonces eran 6 P. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, la protección de Dios. Todo el pueblo de Dios, dice, estuvo bajo la misma protección. Pero todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos pasaron el mar, el poder de Dios y los privilegios de Dios. ¿Ves? Ellos todos vieron el poder de Dios cuando se abrió el mar. Y todos disfrutaron los privilegios de Dios. No era solamente Moisés el privilegiado, todos se fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la provisión de Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos disfrutaron la protección, los privilegios. Todos fueron bendecidos, todos fueron provistos por Dios, todos vieron el poder de Dios, y todos quedaron postrados. Y les había propuesto entender por qué. Pablo dice que esto fue para darnos un ejemplo,
Estas cosas que pasaron ocurrieron para dejarnos un ejemplo, dice Pablo en el versículo 6. Un ejemplo para nosotros. Dice, en primer lugar, para que no codiciemos cosas malas. Un ejemplo de ingratitud, habíamos dicho. En segundo lugar, dice, ni seáis idólatras. Un ejemplo de idolatría. El tercero dice, ni forniquemos. El ejemplo de la inmoralidad. El cuarto, en el versículo 9, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. El ejemplo de la impiedad. Y por último, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. El ejemplo de la injusticia. Y yo les había propuesto que podamos entrar en detalle a ver cada uno de estos ejemplos, y vamos a hacer eso en esta mañana entrando a considerar este ejemplo de la ingratitud. Dice Pablo, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como algunos de ellos codiciaron. ¿Y qué codiciaron ellos? Y ellos codiciaron esos peces ahí que se comían en Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser que eso sea algo malo? De eso se trata la propuesta esta mañana. Vamos a orar y quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro, que puedas hablar a Dios en silencio en tu corazón. Puedas pedirle a Dios, ¿cómo puede ser que cosas que yo deseo en mi vida quizás puedan ser cosas malas? Dios, queremos pedirte que al continuar leyendo en tu palabra, el Espíritu Santo tome cada porción, cada texto y nos abra el corazón. Nos ayudes a entender, Señor, qué cosas que a veces pensamos que están bien, quizás son malas. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ellos codiciaron cosas malas, dice ahí el apóstol Pablo. Pero para entender un poquito más la historia, este ejemplo de ingratitud, necesitamos ir al libro de Números, en el Antiguo Testamento, al capítulo 11. Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco y fueron escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los libros escritos por Moisés. En realidad esos son los nombres que les hemos dado nosotros, pero los libros originalmente se llaman en hebreo de acuerdo a la primera frase que Moisés escribió en cada uno de ellos. Y entonces cada una de las primeras frases de los libros es el nombre del libro en hebreo, y son lo que se considera la herencia de Moisés, lo que Moisés le dejó al pueblo de Israel. En forma resumida se le llama la ley, aunque no todo el Pentateuco es la ley en sí, pero cuando el Señor Jesús hablaba y decía, ustedes han leído la ley, se refería no solamente a los 10 mandamientos, se refería a todos los libros escritos por Moisés, cada uno de los 5 libros. Y estos libros nos cuentan el inicio de la historia del pueblo de Dios. Entonces, vamos a entrar en esta historia para recordar este ejemplo que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Que pasó todo esto y estas cosas nos dejaron ejemplo para que no codiciemos cosas malas. En primer lugar, entonces, vamos a ver un poquito el ejemplo de la ingratitud. Dice Números capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Esto es una de las tantas historias de lo que pasa en el desierto. Dios va a sacar al pueblo que durante 400 años estuvo sirviendo esclavo en Egipto. Lo va a sacar, le va a ofrecer una propuesta mejor, una tierra que fluye leche y miel. Les va a llevar por el desierto hacia ese lugar, pero cuando están ahí en el desierto, vez tras vez vamos a ver a un pueblo quejándose. Y acá otra vez más, el pueblo está quejándose. Y a tal punto que dice que Dios, enojado con el pueblo, consumió el extremo del pueblo.
dice que fuego de Dios consumió el extremo del pueblo. Y entonces el pueblo, asustado, le pidió a Moisés ayuda y Moisés oró y el fuego se extinguió. Y ese lugar lo llamaron Tavera. Fue el lugar donde se encendió la ira de Dios, literalmente. Personas murieron en ese lugar. La paga del pecado es muerte, sentencia Pablo cuando le escribe a los romanos. Los romanos fueron los creadores del Código Penal. Es todo el derecho, todo lo que es el derecho tiene sus antecedentes en el derecho romano. A los romanos Pablo les dice, esta es una ley universal. La paga del pecado es muerte. Se ha cumplido siempre. Desde Adán hasta el fin de la era de la humanidad. Ahora, dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y acá tenemos entonces al pueblo de Dios en medio de un desierto diciendo, ay, ¿cómo quisiéramos volver a comer carne? En medio de ese desierto de Parán, ahí era donde estaban ellos. Ya hacía un año que habían salido de Egipto y desde la entrada habían tenido algunas dificultades. Estando en el desierto, al poquito tiempo de salir de Egipto tuvieron sed, luego tuvieron hambre y Dios había provisto en el medio del desierto alimento para ellos. Sin embargo, habían dicho, ay, si volviéramos a comer carne, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ahí estaba el pueblo, en este lugar, el desierto de Parán. Y en medio del desierto se acuerdan que en Egipto comían pescado bien condimentado, y se acuerdan de las ollas de comida que disfrutaban en Egipto y todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que eso haya sido algo malo? ¿Cómo puede ser que de alguna forma haya cosas que nosotros deseamos y alguien puede decir, no, pero eso está mal? ¿O es que acaso Dios solamente nos quiere dar alimentos insípidos y solamente nos va a mantener con maná durante toda la vida? ¿Qué tenía de mal desear comer el pescado de Egipto, desear comer una buena comida, desear comer carne? Bueno, es que de eso se trata un poquito todo esto que Pablo nos va a decir. Los deseos que a veces hay en nosotros no tienen que ver exactamente con lo que deseamos, sino con la actitud que hay en el corazón. El problema no era el pecado, el problema era el corazón. Veamos un poquito este lugar que se llama las tumbas del deseo. Ese lugar en el que el pueblo de Dios estaba caminando se convirtió en un cementerio. Y es que esa codicia, esos deseos desenfrenados, ese desear aquello que Dios no te da, hizo que muchos de ellos murieran en ese lugar en el desierto. Pero bueno, vamos un poquito a la historia. Es una historia que empieza con un recuerdo distorsionado. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Es un recuerdo distorsionado porque de alguna forma se acuerdan de algunas cosas y de otras no. Fíjense qué interesante. Todo empieza con la gente extranjera que se mezcló con ellos. Vamos a leer por un momento en Éxodo, capítulo 12, versículo 38. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto,
también salió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es decir, los que salieron de Egipto no eran solamente israelitas. También había gente de Egipto que salió con ellos. Y es que, como pasa siempre, había seguramente algunos egipcios que habían conocido a alguna señorita muy linda de Israel y se habría casado con ella. Y cuando salieron todos juntos. Y quizás también había algún muchacho ahí en Israel que había encontrado alguna egipcia ahí muy refinada y de repente se habían casado y cuando salieron juntos. Entonces, cuando salieron de Egipto, no solamente salieron israelitas, sino también algunos egipcios que les acompañaron. Esto que acá llaman toda clase de gentes, va a ser lo que en Números capítulo 11 va a decir el pueblo extranjero. Ahora, mira qué interesante, dice la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El problema comenzó con esta gente extranjera. ¿Por qué? No eran verdaderos israelitas, ni tampoco eran verdaderos egipcios. Estaban como en el medio. Es extraño, pero hay gente que no se compromete totalmente con las cosas de Dios, pero tampoco está cómoda con las cosas del mundo. Ve el mundo y dice, no, qué terrible. Entonces viene a la iglesia y entonces trata de acercarse a Dios. Pero cuando de repente hay que comprometerse un poco más y hay que involucrarse, cuando se nos habla de que Cristo murió en la cruz, cuando se nos habla de una decisión, cuando se nos habla de comprometernos con el Señor, no, pará. Yo estoy bien, pero no me pidas más que esto. Y entonces las iglesias alrededor del mundo se mezclan con personas que ni son de la iglesia ni quieren estar en el mundo. No son verdaderos creyentes, pero tampoco están cómodos en el mundo. Y quizás estás acá en esta mañana y decís, ¿y dónde estoy yo parado? Estoy acá en la iglesia, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Está acá o está en el mundo? Dice que esta gente se mezcla y tiene un vivo deseo. Y esa es básicamente la definición de la codicia. Es un vivo deseo. Es un deseo que al final te mata. Es interesante porque esto del deseo, cuando Pablo dice codiciaron cosas malas, esa palabra codiciaron es la misma palabra que utiliza Santiago cuando dice que cada uno es tentado con su propia concupiscencia. Eso trae de seducción. Fíjate, cuando somos tentados, el diablo apela a nuestro deseo. Esa palabra concupiscencia es la misma que Pablo dice codiciaron. Entonces la codicia básicamente es un deseo. Y también Pablo va a decir a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esa palabra pasiones es la misma palabra también. La misma palabra que utiliza cuando dice codicia y cuando dice concupiscencia es la misma palabra que utiliza para pasiones. Y eso es básicamente el deseo. La codicia es un deseo que no puedo controlar. Moisés cuando escribe acá dice, era un deseo vivo, que tiene vida por sí misma, que me lleva, que me arrastra, que me controla. Todos hemos experimentado esto de la codicia. Todos hemos experimentado tener deseos de cosas en que en algún punto decimos, la verdad que no sé si Dios quiere o no quiere esto, pero yo lo quiero. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que muchos codiciaron. Ahora, en segundo lugar, esa gran multitud es donde surge el deseo. Ese es el gran problema de cuando nos mezclamos. Cuando en la iglesia hay personas que no conocen a Cristo y cuando en el mundo hay personas que conocen a Cristo pero no se identifican con Él. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en el barrio, cuando estás con tus amigos, cuando estás en la escuela, cuando estás en la facultad, cuando estamos en donde sea que estemos, y en vez de ser un hijo de Dios que obedece y vive de acuerdo a las normas de Dios, nos mezclamos. Entonces el corazón se empieza a llenar de deseos que no vienen de Dios.
La codicia surge siempre en el corazón de aquellos que se mezclan. Tiene que ver con cómo éramos antes de tener a Cristo. Pero una vez que nace en el corazón y que está ahí en el corazón, es imposible de frenar. Es esa concupiscencia que el diablo va a utilizar para tentarnos, para atraernos, para hacernos caer. Es esa pasión de la que Pablo dice que debemos huir. Esto es la codicia. Ahora, cuando hablamos de codicia, uno puede pensar en querer tener mucho dinero o querer tener muchas cosas. Sí, en parte es eso, pero no es solamente eso. Fíjense que la codicia acá, en este lugar, era simplemente ese deseo de tener algo que en este momento Dios no me estaba dando. Que no era malo en sí mismo. El problema no era el pecado, pero era desear algo con todo el corazón, algo que realmente Dios todavía no me había dado. El deseo, la palabra codicia significa poner el corazón sobre algo. Y la codicia nos lleva, en primer lugar, a maltratos, en segundo lugar a la esclavitud, en tercer lugar a la muerte. Qué interesante. Yo digo que esto era un recuerdo distorsionado, porque ellos decían, ¡ay, la comida de Egipto! Pero se olvidaban que en Egipto sufrieron maltratos. Se olvidaron de que en Egipto eran esclavos. Se olvidaban que en Egipto mataban a sus hijos cuando nacían. Se olvidaron de todo lo que Dios los libró cuando los sacó de Egipto. Y a veces estamos así, ¿no? Como luchamos en nuestra vida, decir, cuando yo todavía no era cristiano y me juntaba con mis amigos y salíamos de fiesta, cuando yo todavía no era cristiano y tenía ahí, hacía lo que quería y no tenía que fijarme lo que había que hacer o no, si la iglesia, si... ¿No te olvidás de lo que Dios nos sacó cuando nos sacó del mundo? Cuando fuimos salvos, cuando conocimos a Cristo. Como para desear aquellas cosas, cuando decimos, viste algunas veces cuando decimos, o cuando quizás has dicho, si no fuera cristiano, y de repente estás ahí y te dieron el vuelto mal, si no fuera cristiano, me llevaba el vuelto mal, me llevaba 500 pesos extra. Si no fuera cristiano, ¿cómo hubiera aprovechado esta oportunidad? Y el auto estaba flojito de papel, parecía, que... Pero bueno, no soy cristiano, no puedo hacer eso. Si no fuera cristiano, habría aprobado ese examen, porque el de al lado tenía todas las respuestas correctas. Si no fuera cristiano, estaría camino al infierno. Si no fuera cristiano, mi vida no tendría ningún sentido. Me despertaría todos los días, iría a trabajar. Buscaría algo para hacer para no volver a casa y encontrarme con mi esposa y con todos los problemas que ella me iba a presentar. Porque si no fuera cristiano, buscaría juntarme con mis amigos, irme a tomar una cerveza después del trabajo y trataría de olvidarme de mis problemas, distrayéndome con otras cosas, con otras personas. Si no fuera cristiano, la vida sería totalmente distinta a lo que es ser cristiano. Realmente es un recuerdo distorsionado, pero además es un rechazo de lo divino. Fíjense que ellos dicen, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y es interesante, dice, nada sino este maná, ven nuestros ojos. Estamos hastiados de tomar maná, Moisés. Hace un año que comemos maná. Maná al mediodía, maná a la merienda, maná a la noche para la cena y adiviná qué hay para el desayuno. Más maná. Ahora, ¿qué era esto del maná? ¿No? Porque continúa ahí diciendo el texto, era el maná como semilla de culantro, su color era como el color del bedelio. Claro, todos nosotros sabemos lo que es el culantro, el bedelio, entonces sabemos específicamente cómo era el maná. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué era esto del maná? Bueno, es que justamente eso es lo que se preguntaron la primera vez que lo vieron. Dijeron, ¿qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto?
y parece que era algo que caía con el rocío, algo blancuzco o algo grisáceo, y que ellos tomaban ahí, lo recogían, y lo pisaban y lo hacían como si fuera una harina, y con eso hacían tortas, hacían pan. El salmista lo llama trigo del cielo. Y el Señor, y en los tiempos de Jesús, se decía que era el pan del cielo. Es decir, que con el maná era como una harina con la que hacían después algún tipo de pan o de tortas. Y tenía un sabor, dice, como si fueran unas tortas con aceite. Y eso era lo que comían todo el tiempo. Hacía un año que comían maná. Y estaban hastiados, hermano. Claro, probablemente yo, si hubiera estado en aquel tiempo, me hubiera pasado lo mismo. Porque yo soy el de que todos los días tenés que comer algo distinto. Como que, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Y lo que quedó de ayer? No. ¿Cómo que lo que quedó de ayer? De ninguna manera. Está ajustando la cámara, mi señora, para que quede bien grabada esta parte. No, todos los días algo distinto, como que cambiaba el ogro. Milanesas comimos ayer. Eso se puede comer todos los días igual. Pero, pero... Entonces yo creo que hubiera sido de la parte que se moría acá en el desierto de Parán. Otra vez maná. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Cuando Dios trajo el maná, ellos dijeron, ¿qué es esto? Ellos se asombraron de lo que Dios les daba para comer. ¿Cómo puede ser que a veces nos asombramos de las cosas que Dios hace y pasa el tiempo, pasa un año y ya lo que Dios hace es común y corriente? Entonces nos asombramos de los milagros de Dios, de la provisión de Dios. Entonces de repente decimos, mirá, Dios nos regaló, nos proveyó lo necesario para comprar la casa y ya estamos un año en la casa, sí, viste la casa, todos los problemas que tiene, que esto, y ya no es más una bendición. Fue una bendición cuando Dios te proveyó para comprarla. Dios fue bueno cuando te proveyó el dinero para comprar el auto, para comprarte ropa, para comprar X cosas que necesitabas. Pero pasa un tiempo y ya, sí, viste esta casa, no, nos tenemos que ir de acá. Y lo que en un momento te causaba asombro, ahora se convirtió en un sentimiento de ingratitud, decir, sí, bueno, este trabajo, sí, yo oraba por el trabajo y Dios me proveyó el trabajo, viste, al mes del trabajo, ay, sí, tengo que levantar a las 6 de la mañana por este trabajo. ¿Cómo las bendiciones de Dios con el tiempo se convierten en algo que nos hastiga? Y volvemos a desear las cosas que teníamos cuando estábamos en el mundo. Ay, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto. No nos acordamos de todo lo malo, pero nos acordamos de las cosas que disfrutábamos en Egipto, en el mundo. Nuestra alma se seca, llegaron a decir, con este maná. Ahora, ¿Dios solamente puede proveer maná? Dios no podía proveer cualquier cosa. Y entonces, ¿por qué Dios a veces solo provee maná? Vamos a leer por un minuto, por favor, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y fíjense el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Hay veces que Dios trae maná a nuestras vidas para al final hacernos bien, para afligirnos, para probarnos, para que surja lo que hay en nuestro corazón, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que aprendamos que todo lo que viene de Dios es todo lo que necesitamos, que no necesitamos nada más que no venga de Dios, que Dios te ha provisto a tu familia y eso es lo que vos necesitas para ser la persona que sos. No reniegues de tu familia. Que Dios te ha provisto a tu esposo o a tu esposa y eso es todo lo que necesitas para ser feliz en la vida. No busques otra cosa. Que Dios te ha dado a tus hijos y tenés que disfrutar de eso porque es la herencia que Dios te dio.
Y porque no hay nada mejor que eso. Que Dios te ha dado la iglesia en la que estás, el lugar donde te ha llamado a congregarte, el ministerio en el que servís en la iglesia, el lugar donde trabajás, el lugar donde vivís. Que Dios te ha dado todo lo que tenés. A veces para probarte, a veces para enseñarte, para al final hacerte bien. Que todo lo que viene de Dios es bueno. Esa era la lección. ¿Dios podía dar otra cosa aparte de maná? Pues claro, ¿Dios acaso no les estaba dando una tierra que fluye leche y miel? La tierra prometida, un lugar privilegiado en el mundo. ¿Dios no nos estaba llevando a tener una tierra propia? Claro que sí, pero antes Dios les estaba probando. Y hubo una respuesta. La respuesta deseada llegó, y vamos a leer ahí en Números capítulo 11, a partir del versículo 31, del versículo 18, perdón. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Quieres carne? Yo te voy a dar carne. Vas a comer carne hoy, mañana, pasado, un mes. A todo esto Moisés se agarraba la cabeza y decía, ¿de dónde le voy a dar carne un mes? Hay toda una discusión ahí muy interesante que pueden leer en otro momento entre Dios y Moisés en cuanto de dónde iba a salir la carne. Pero Dios dijo, ¿vos querés carne? Yo te voy a dar carne. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos son 90 centímetros. Hay otras traducciones, los comentaristas dicen que Dios trajo un viento del mar y trajo codornices que volaron a menos de 1 metro de altura, de tal manera que el pueblo la podía cazar fácilmente. Dice ahí el texto, versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Vos caminabas un día para allá y estaba lleno de codornices. Vos caminabas un día para allá y estaba lleno de codornices, volando a 90 centímetros del suelo. Hacías así, agarrabas 3. Y ibas para el otro lado y estuvieron 36 horas recogiendo codornices. Todo el día, toda la noche, todo el otro día. Abrías la boca, se te metía una codorniz. Y de repente estaban, imagínense la alegría que tenían. Se olvidaron de cualquier otra cosa. Y dijeron, acá tenemos codornices, 10 montones. Literalmente, lo que está, acá dice 10 montones para entenderlo nosotros, pero estaban cada familia recogió, imagínate un tanque de 2000 litros, ¿viste los tanques de agua grandotes? Generalmente, para que tengas idea, los que tenemos en una casa mediana son tanques de 1000 litros. Hay tanques más chiquitos de 500 y hay unos bien grandes que son de 2000. Bueno, imagínate un tanque de 2200 litros lleno de codornices. Eso es lo que cada uno recogió. Tenían para comer codornices un mes entero. Ahora, era la respuesta deseada. En el Salmo 116, vamos ahí un segundo, versículo 14. 106, gracias. Salmo 106, versículos 14 y 15. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y si seguimos leyendo Números 11,
33, dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Les dio lo que pidieron. ¿Querían comer carne? Yo te voy a dar carne. El salmista dice: les dio lo que pidieron. Y esa frase se me clavó en la mente. No es muy seguido, no es muy frecuente, pero a veces Dios se cansa. A veces la paciencia de Dios se agota y Dios te da lo que pedís. Así que esta es una herejía. ¿Cómo es eso de que Dios se cansa? Que la paciencia, la Biblia dice que Dios no se cansa. No, entiéndanme bien. Dios dice que su misericordia es infinita, que su fidelidad es eterna. Dios dice que su amor es tan grande que no puedes ir arriba, ni abajo, ni a los lados de él. Es inmenso. Dios dice que su perdón lleva nuestros pecados hasta lo profundo del mar. Pero Dios dice que su paciencia tiene un límite. La palabra de Dios enseña que la paciencia de Dios se acaba. Que su paciencia es grande, dice. Claro, grande, dicho por Dios, es enorme. La paciencia de Dios es enorme. Pero en ningún lado dice que es infinita. De hecho, la Biblia habla una y otra vez de cuando se colma la paciencia de Dios. Cuando alguien rebosa más allá de los límites que Dios le puso. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham? Se superaron el límite, dice Dios. Y Dios los destruyó. ¿Se acuerdan de la tierra de Canaán? ¿Por qué 400 años tenía que esperar para ir el pueblo ahí? Porque Dios dijo: hasta que llegue el pecado a su límite. Dios le pone un límite al pecado y un límite a la paciencia suya sobre sus criaturas. Y acá Dios dijo: basta. Ya me tentaron más de 10 veces en el desierto. ¿Quieren carne? Yo les voy a dar carne. Guárdenos el Señor de tener lo que deseamos. Porque lo que queremos nunca es lo mejor para nosotros mismos. Que cuando oremos diciendo: Señor, dame lo que vos querés para mi vida. Que entendamos que nada que yo pueda desear para mí mismo va a ser mejor que lo que Dios me está dando. Que nada que el mundo pueda ofrecer va a ser mejor que lo que Dios me está dando. Dios los llevaba a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. No era solamente unos pocos pescados en un rato para después sufrir maltratos, esclavitud y muerte. Era disfrutar de en serio las bendiciones de Dios. Hubo un rápido desenlace. Dice que cuando estaba todavía la carne entre los dientes de ellos, vino la mortandad, vino la plaga. Y aquel lugar se llamó Kibroth Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibroth Hataava significa en hebreo la tumba del deseo, las tumbas del deseo. Este lugar se convirtió en su cementerio. Y muchas personas murieron, porque el deseo, la codicia, es ese vivo deseo que mata. ¿Sabes qué? Cuando Pablo escribe, dice: no quiero, hermanos, que ignoren que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no deseemos cosas malas. ¿Qué son las cosas malas, Pablo? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de pecado? ¿Estás hablando de algo turbio, un negocio? No, estoy hablando de todo aquello que Dios no te está dando. No desees nada fuera de lo que Dios te quiere dar, porque lo que Dios te quiere dar es perfecto. La pregunta que la palabra de Dios nos deja en esta mañana es: ¿qué estamos deseando?
¿Qué es aquello que nos mueve, que nos controla, que nos empuja y que nos hace estar todo el tiempo insatisfechos, todo el tiempo siendo ingratos a todo lo que recibimos de Dios a cada momento? ¿Qué es lo que deseamos tanto que nos impide agradecer lo que tenemos? El primer ejemplo, el ejemplo de la ingratitud. Debemos mirar hacia adentro del corazón y pensar por un momento: Señor, no me des lo que desea mi corazón malo, solamente lo que sea tu voluntad. Aquello que hay en tu vida que vos decís, pero yo hubiera querido, es lo que Dios te dio para probarte, para enseñarte y al final para hacerte bien. Vamos a orar. No queremos recibir solamente lo que viene de ti. Tantas veces, Dios, nos encontramos mirando, deseando, anhelando cosas que tú no nos has dado, ingratos de las que hemos recibido. Te pedimos en esta mañana aprender la lección, como exige tu palabra, vivir una vida sin desear cosas malas. Te rogamos, Padre, ayúdanos a tener presente esta lección en nuestra vida. En el nombre de Jesús.